Una nueva tensión se vive en Bolivia, y es que el gobierno interino que encabeza Yanini Áñez desplegó fuerzas militares y policíacas ante las amenazas del ala más dura del movimiento al socialismo, el partido político de Evo Morales. Por su lado, los sindicatos afines al expresidente boliviano anunciaron movilizaciones para el 22 de enero contra la prórroga del mandato del gobierno interino. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más relevante del caso Bolivia, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tensión en Bolivia. Yanini Áñez, la presidenta interina, desplegó militares y policías ante las amenazas del ala más dura del MAS, el partido político de Evo Morales. Los sindicatos cocaleros anunciaron movilizaciones para el 22 de enero contra la prórroga del mandato del gobierno interino. Las zonas más conflictivas son la ciudad de El Alto y sobre todo la zona del Chapare, considerado el bastión del expresidente boliviano. Con el retorno de los militares a las calles de algunas ciudades se busca evitar el resurgimiento de la convulsión social, después de casi 2 meses de calma resultantes de acuerdos de pacificación en Bolivia. Simultáneamente a la comunicación de la resolución del Tribunal Constitucional y de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la norma que amplía el mandato de la presidenta transitoria y de los congresistas, el gobierno dispuso operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y de la Policía ante las amenazas del ala dura del MAS de movilizaciones desde el 22 de enero. Contingentes militares y policiales se han desplazado desde el jueves en el centro de la sede de gobierno en la ciudad del Alto y sobre todo en la zona del Chapare, considerado el bastión de Evo Morales y la base de operaciones de los sindicatos cocaleros, que anunciaron movilizaciones contra la prórroga del mandato de Yanini Áñez y de los legisladores, que concluye el próximo miércoles. Mientras, el ministro de Defensa, Fernando López, anunciaba que el patrullaje conjunto se hará hasta el 24 de enero y que las Fuerzas Armadas no deben pedir permiso para entrar a la zona de producción cocalera. La primera respuesta violenta a la incursión militar se produjo la noche del jueves en un módulo policial de la población de Chimore, ubicada en Chapare, donde un canal de televisión mostró destrozos. El ataque, que hizo que no queden policías en el lugar, ha sido repudiado por las autoridades, que anunciaron investigaciones y detenciones. La tensión en Chapare se reactivó por la incursión militar del jueves, que fue rechazada por el dirigente cocalero Leonardo Loza. Esta la considera una señal de la persecución política del gobierno de Yanini Áñez a los seguidores de Evo Morales, que habían anunciado hace 2 semanas el final de la resistencia pacífica y el comienzo de movilizaciones, y la presidenta no termina su mandato el 22 de enero. Algunos videos difundidos en las redes sociales mostraban supuestas barricadas levantadas para dificultar la movilización de las Fuerzas Armadas en la zona. Sin embargo, el propio Loza aclaró ante los medios que no existen las barricadas y deseó que los militares cumplan su rol constitucional. Ese factor de incertidumbre sobre la continuidad de la transición en Bolivia, disparado por el ala dura del MAS, contrasta con la decisión de la llamada ala moderada del partido de Evo Morales, que mediante el liderazgo de la presidenta del Senado, Eva Copa, ha viabilizado la ley de ampliación del mandato de Yanini Áñez, de los legisladores y de las autoridades subregionales. La norma fue aprobada en el Senado mediante 2/3 de votos y a una gran velocidad, lo que garantiza constitucionalmente que la presidenta Áñez siga en el poder hasta que los bolivianos elijan al nuevo gobernante el próximo 3 de mayo o en una segunda vuelta prevista para junio. En Buenos Aires, los seguidores de Evo Morales preparan un acto en un estadio en el que el expresidente prevé emitir un informe al final de su mandato, que sería retransmitido por pantallas gigantes en Bolivia. El dirigente cocalero Leonardo Loza adelantó que el 22 de enero habrá concentraciones multitudinarias en 3 regiones y se celebrará el Día del Estado Plurinacional. Por su lado, la presidenta Yanini Áñez ha previsto también para esa fecha ofrecer un mensaje a los bolivianos. Mientras tanto, la Fiscalía de Bolivia investiga a los jueces del Tribunal Constitucional que habilitaron la reelección de Evo Morales. 6 magistrados dieron luz verde en 2006 para que se presentara como candidato, pese al referéndum de ese mismo año en el que ganó el no.
El expresidente alegó que su postulación era un derecho humano. La Fiscalía de Bolivia ha anunciado la admisión de una denuncia contra los 6 exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitaron en 2006 a Evo Morales como candidato a la reelección presidencial, a pesar del referéndum en el que ganó el no. Las exautoridades serán juzgadas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El proceso se ha reconducido, se ha decidido iniciar la acción penal desde el Ministerio Público, ha explicado el fiscal en materia, Cristian Durán, en declaraciones que ha hecho a la prensa. Uno de los denunciantes, Gualberto Cusi, era uno de los magistrados elegidos en las elecciones judiciales de 2011. El mismo, junto con sus colegas Rosario Chanés y Ligia Velázquez, se opusieron a la pretensión de Evo Morales, quien, con el argumento de que era su derecho humano, pedía ser habilitado para ser candidato de forma indefinida. Sin embargo, Cusi, Chanes y Velázquez fueron apartados de sus cargos y sometidos a un juicio de responsabilidades supuestamente por haber afectado con una resolución la aplicación de la ley del notariado. En fin, así las cosas. Otro dato interesante es que la presidenta interina Yanini Áñez demanda apertura y madurez por el bien de Bolivia. Yanini Áñez demandó ayer por la noche a la clase política apertura y madurez por el bien de Bolivia para afrontar las nuevas elecciones generales pautadas para el 3 de mayo de este año y recordó que la dispersión de votos es dañina. Esperamos que haya madurez política y apertura de la clase política para ver el bien mayor. Lo que pueda pasar conmigo es lo que menos interesa, lo que interesa es lo que pueda pasar a Bolivia. Así dijo la presidenta interina en conferencia de prensa. La jefa de Estado también pidió unidad, responsabilidad y desprendimiento de los políticos para evitar que retorne a la administración del país la mezquindad y las ambiciones personales. Hemos pasado 14 años sintiendo esa asfixia del movimiento al socialismo, esa permanente situación de acoso a los que pensábamos diferente. Hemos conseguido hasta ahora, gracias al esfuerzo de todos los bolivianos, llamar a una de las elecciones que van a ser libres y transparentes y creo que debemos de responder al país cuidando el proceso. Asimismo, dijo que la clase del país debe recordar que la dispersión de votos es dañina para el país por la experiencia que se tuvo en anteriores periodos. No queremos volver a vivir esa situación y yo reflexiono a la clase política a que haya un desprendimiento por Bolivia y por el país. Los bolivianos merecemos días mejores y cuidar nuestro proceso de libertad y democracia. La pasada semana, Áñez señaló que dispersar el voto en las nuevas elecciones generales sería menospreciar el patriotismo y la lucha de los ciudadanos bolivianos que logró sacar en noviembre de 2019 la tiranía que se impuso 14 años en el país. Hasta la fecha, el expresidente Jorge Quiroga, el ex líder cívico Luis Fernando Camacho, el expresidente Carlos Mesa y el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, confirmaron su candidatura para nuevos comicios presidenciales. También se informa que el gobierno de Bolivia cerró la escuela militar antiimperialista creada por Evo Morales. El instituto fue inaugurado en 2011 en un acto con la presencia del entonces ministro de Defensa de Irán, Ahmad Baidi, acusado por la justicia argentina de ser coautor ideológico del atentado a la AMIA. La escuela antiimperialista que creó Morales de las Fuerzas Armadas de Bolivia ha sido sustituida por otra denominada Héroes de Ñancahuazú, en recuerdo a los militares bolivianos que acabaron con la vida del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. Los bolivianos no somos antinada, argumentó el ministro interino de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López. El ministro dijo que la orientación antiimperialista con la que Morales puso en marcha en 2006 esta escuela no iba con la doctrina militar. Bajo este concepto antiimperialista se generan doctrinas foráneas, añadió López, algo que no tiene nada que ver con el espíritu de los bolivianos, y sentenció que la Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres, instalada en la ciudad de Bolivia de Guarnes, no aportaba ningún tipo de función que vaya a contribuir con las Fuerzas Armadas. Por su parte, Evo Morales, muy activo en su cuenta de Twitter, dio a conocer lo siguiente desde el 17 de enero. Lamentamos que el compañero Andrónico Rodríguez no haya podido llegar a Buenos Aires por motivos de seguridad.
para asistir a las reuniones programadas. Valoramos su compromiso de unidad y decisión de apoyar los acuerdos que se adopten, como manifiesta en la carta que mandó. Y bueno, aquí está una parte de esta carta, un fragmento dirigido a Juan Evo Morales. Dice: hermano Juan Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presente, informo y pongo a conocimiento de su autoridad. Y bueno, aquí es lo que da a conocer, que no pudo llegar a este punto de la reunión a Buenos Aires por el tema de la seguridad. Dijo el 18 de enero Evo Morales: mientras los golpistas hablan en sus discursos de pacificación, en los hechos estos grupos paramilitares formados por el gobierno de Áñez, Camacho y Mesa golpean a mis hermanos y hermanas. Repudiamos el acto de violencia, racismo y discriminación ocurrido ayer en Cochabamba. Y bueno, hay parte de las imágenes que pues da a conocer el propio Evo Morales. Dijo también el 18 de enero: ha sido una alegría compartir con una delegación de la Secretaría Nacional de Juventudes del MAS y PSP. La fuerza y el compromiso de los jóvenes nos motivan a seguir luchando por nuestra querida Bolivia. Es para las nuevas generaciones que queremos una patria libre del fascismo. Ese mismo día Evo Morales dio a conocer esta reunión representantes del Consejo CIMANE, CIDOB, Comunidades Interculturales, de la Dirección Nacional y las Juventudes del MAS y PSP, presentes en la cita de Buenos Aires para analizar el futuro de Bolivia. Evo Morales también dio a conocer esto. Carlos Fabricano del Beni, miembro de la Dirección Nacional MAS, coincidió conmigo en que, ante todo, la revolución democrática y cultural debe fortalecerse para seguir defendiendo al pueblo más humilde, hoy discriminado y acosado nuevamente. La unidad derrotará al fascismo. Hace 15 horas, Evo Morales escribió: la primera jornada de reunión entre dirigentes nacionales del MAS y PSP y del Pacto de Unidad llegaron a Buenos Aires de toda Bolivia. Concluyó con el firme compromiso de mantener unido nuestro movimiento en torno a un único liderazgo. Este domingo seguimos trabajando. Y bueno, finalmente hace 6 horas, dijo Evo Morales, expreso mi solidaridad con el subgobernador de Entre Ríos, Walter Ferrufino, detenido y enmanillado en la frontera con Bermeo cuando venía a la reunión de Buenos Aires por una alerta migratoria arbitraria del gobierno de facto de Bolivia. Fue liberado 4 horas después. Y bueno, así las cosas en este tema de Bolivia. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer quién será el candidato del partido político de Evo Morales a contender el próximo 3 de mayo en Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal A Política en el Mundo, que le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.